Hola amigos, de nuevo, al 33º día. El día de hoy va a ser relajadito, no vamos a tener así información complicada de asimilar, como ya dijimos el día anterior. En este día se va a hablar de cómo se las ingeniaron los de la casa de Tarsis para perpetuar el linaje, la estirpe. Así que aquí he hecho un pequeño esquema de lo que se va a hablar en este día y más concretamente de los personajes que van a ir apareciendo para que ya nos vayan a ir sonando cuando se haga el resumen. Así que venga, vamos a verlo. Bueno, pues lo dicho, el título de este día hemos dicho que es Resurgir del linaje de Tarsis. Vamos a recapitular aquí, en este punto. Recordad que en el día 25 se habló de que en la caverna secreta quedaban ya muy pocos iniciados y habían tres, estaban Godo, una anciana Brian y Noso. Bien, Godo, recordaréis que fue sacrificado en el sacrificio ritual de Aracena, convertido en alquitrán. Él era el hijo del conde Tarsebal, o sea, Godo ya murió. La anciana Baraya va a morir en este día. Por lo tanto, de los tres iniciados de la caverna, quedó Noso. Noso partió a buscar a otros miembros. Bueno, hasta aquí ha sido una recapitulación de lo que ya se ha visto. Finalmente, se reúnen en Tolosa 7 iniciados, que vamos a verlo. Decíamos que Noso partió a buscar a otros miembros. Noso encontró primero a un iniciado en Toledo y juntos partieron a Tolosa. Tolosa era el lugar a donde se tenían que dirigir porque allí estaba Rodolfo. Rodolfo, lo he puesto al final, pero mira, vamos a ver quién es Rodolfo. Rodolfo era el jefe del Circulus Dominicanis. Allí tenían que dirigirse. Venga, seguimos aquí. Teníamos a Noso y un iniciado de Toledo que se dirigen a Tolosa. También se dirigen a Tolosa otro iniciado de París y otro que vivía en Bolonia. Este se llamaba Arnaldo Tiber. Y aquí dos damas, Brunalda y Valentina, que son las claves para perpetuar el linaje, porque la línea de descendencia en los de Tarsis siempre fue matrilineal. Y por último, Rodolfo, que ya he mencionado, que está en Tolosa y es el jefe del Circulus Dominicanis. Hay otro personaje muy importante y realmente importante, como luego vamos a ver, no es iniciado, no pertenece a la casa de Tarsis, es Pedro de Creta, pero es un hombre de mucho honor. Él enviudó de una dama de Tarsis que quedó convertida en alquitrán y juró vengarse. Y bien, hasta aquí ha sido un esquema, un índice o un guión de lo que ahora ya vamos a ver con más detalle en el resumen. Hoy sí va a haber resumen. Así que venga, vamos a ver el resumen de este día. Bueno, vamos allá. El resumen del 33º día. Antes de entrar en materia, empieza Belicena en este día diciendo que es consciente que se le acaba el tiempo, que los golems la persiguen y que pronto la van a asesinar. Esto se lo dice al doctor Arturo Signage. Así que vamos ya a empezar a leer lo que es el resumen de este día.
Y dice: lo que se relata a partir de ahora es la continuación del 25º día. Recordemos, Godo, que era el hijo del conde Tarsebal, pues había sido asesinado en un sacrificio ritual y el linaje de Tarsis se había extinguido. Parecía que se había extinguido, convertido en alquitrán. Bien, eso era lo que pensaban los inmortales Vera y Birsa. En realidad, aún quedaban con vida varios miembros de la familia, y vamos a verlo a continuación. Está el Noyo Gozo, del que ya hemos hablado en el glosario, que recordemos que era el Noyo que salió de la caverna secreta en dirección a la casa de Tarsis para comunicar al conde Tarsebal que su hijo Godo había sido secuestrado por los inmortales Vera y Birsa. Una vez que Noso llegó a la casa de Tarsis, que se encontró, pues se había encontrado con que los cadáveres se habían convertido en alquitrán, y también a los almogávares encabezados por Lugo de Braga, que estaban saqueando el lugar. Ante este panorama, ¿qué fue lo que hizo Noso? Pues Noso se dirigió a la Basílica de la Virgen de la Gruta. Pero una vez allí, Noso descubrió que 15 soldados se le habían adelantado y habían mutilado al niño de piedra. Le habían seccionado la mano que expresaba la runa Vala, recordad, la que formaba un ángulo recto. Bueno, con el guante no lo puedo señalar, un ángulo recto. La runa Vala. Ante esta situación, ¿qué hizo Noso? Pues sin perder tiempo, envolvió a la Virgen y al niño en una capa y a caballo se dirigió de nuevo hacia la Sierra Candelaria por un sendero poco frecuentado, es decir, hacia la caverna secreta donde permanecía ya sola la anciana Braia. Vamos a hablar ahora de la anciana Braia. La anciana Braia, al ser informada por Noso del exterminio de la familia, quedó conmocionada, pero decidió pensar en los progresos que se habían conseguido. Es decir, conservaban la piedra de Venus, el más preciado tesoro para el enemigo, y ya solo faltaba un único esfuerzo para la purificación sanguínea, que la familia produjera un hombre de piedra capaz de proyectar el signo del origen sobre la piedra de Venus. Pues bien, Noso debía partir cuanto antes para buscar a otros parientes que habían sobrevivido al exterminio, de manera que la anciana Braia quedaba de nuevo sola en la caverna, de guardia, debiendo racionar al máximo los víveres disponibles, que según calculó le darían para unos 6 meses. Si Noso no regresaba antes de ese tiempo, moriría allí mismo. Noso, como se dijo, fue en busca de otros parientes que hubiesen sobrevivido. ¿Y dónde se encontraba? Pues en el Circulus Domini Canis, en distintos monasterios y universidades de Francia e Italia. Noso supo que tan solo quedaban 8 miembros de su linaje, así que lo primero que hizo fue partir hacia Toledo, donde encontró a otro hombre de piedra que estaba al tanto de lo ocurrido, y juntos partieron hacia Languedoc,
donde radicaba el jefe de los dominicanis. Primero irían a Zaragoza y luego ya pues irían a Tolosa o Toulouse. En Zaragoza, llegaron a Zaragoza los dos iniciados. Allí se encontraron con Pedro de Creta. ¿Quién es Pedro de Creta? Él había enviudado de una de las primas de los de Tarsis, y había perdido además a sus 12 hijos, quedando todos ellos convertidos en Betún de Judea. Pedro de Creta era un honorable caballero bizantino y un talentoso profesor de griego, pero no era un iniciado, no tenía conocimiento de la envergadura de lo que estaba sucediendo. Pedro contó a los dos hombres una revelación que su esposa le había hecho años atrás. Le había dicho que una secta esotérica integrada por seres terribles llamados golem perseguía desde antiguo a los señores de Tarsis, y también les contó que su esposa, antes de morir y en su última exhalación, profirió en un grito espantoso la palabra golem. En definitiva, Pedro de Creta juró vengar aquellas 13 muertes y consagrar su vida a ello, y quiso partir con los dos hombres de piedra, pero como se dijo, Pedro no tenía ni idea de a quiénes se enfrentaba, por lo que trataron de disuadirle, pero en vano. De manera que finalmente los tres hombres partieron hacia Tolosa. En Tolosa los estaba esperando Rodolfo, que como hemos dicho es el jefe del Circulus Domini Canis. Rodolfo ubicó a Pedro de Creta en uno de los monasterios que albergaba a los peregrinos laicos. Y luego Rodolfo comenzó a hablar con franqueza a los dos iniciados acerca de lo que le había revelado su voz de la sangre pura. Le reveló lo siguiente: los golem habían partido hacia el templo de Melquisedec, convencidos de que habían exterminado la estirpe de los de Tarsis, lo cual suponía para ellos una pequeña ventaja estratégica que debían aprovechar. Rodolfo les puso al corriente de los miembros que habían sobrevivido. Ellos dos, es decir, Noso y el iniciado de Toledo, la Braya que había quedado en la caverna, que de momento continuaba viva, y esto sumado a dos jóvenes monjas allí presentes, sobrinas de Rodolfo, Brunalda, de 15 años y que desde los 13 era novicia de Fanyó, y Valentina, de la cual desciende Belicena Vilca. Esa es la importancia de este personaje que dije el día anterior. O sea, Belicena Vilca desciende de Valentina. A continuación, Rodolfo les habló de otros dos iniciados, pero que estaban fuera de España. Uno estaba en París y otro en Bolonia, a los que había enviado mensajeros para que se presentasen urgentemente en Tolosa. Y bueno, estos eran los supervivientes de la casa de Tarsis. Ahora ya, finalmente, Rodolfo les dijo: caballeros, hemos de sostener un consejo de familia. Y así fue como
15 días después estaban reunidos los 7 iniciados. Voy a repetirlos. Estaba el propio Rodolfo, que es el jefe del Dominicanis, Noso, el Noyo, el iniciado de Toledo que le acompañó, Brunalda y Valentina, las 2 damas, el iniciado de París y el de Bolonia, que se llamaba Arnaldo Tíber. Bueno, entonces fue cuando Rodolfo comenzó a exponer su plan, el plan para perpetuar el linaje de Tarsis. Les dijo que la casa de Tarsis se debatía como nunca frente a la alternativa de su extinción y que la continuación de la estirpe dependía de las 2 damas presentes. Aquí apuntamos que la herencia de los de Tarsis era matrilineal, de hija a hija, de las cuales nacían hombres de piedra y damas Calibur. Este era el motivo por el cual la principal prioridad era enlazar a aquellas 2 damas en matrimonios convenientes. Entonces vamos a hablar de estas 2 damas. Brunalda. El plan para ella consistía en lo siguiente. Se convino desposarla con un iniciado que era un conde catalán perteneciente al Circulus Dominicanis. Por tanto, habría que enviarla a Cataluña, España. Pero aquello requería cautela y tiempo, al menos unos 4 años. Hablamos de cómo lo prepararía. Brunalda sería enviada a Sajonia. Recordemos que está en Tolosa y Sajonia está en Alemania. Sería enviada a Sajonia para hacerse pasar por la hija fallecida de un miembro alemán del Circulus Dominicanis. Dicho señor sajón había enviudado y había confiado a su hija de 9 años al círculo. La niña había fallecido al cabo de 3 años, coincidiendo con la fecha aproximada en que Brunalda había ingresado en la orden. El padre de aquella niña fallecida accedió a que Brunalda se hiciese pasar por su hija legítima e incluso morir antes que traicionar el juramento. Y así fue como se concertó que Brunalda pasaría 4 años en Sajonia, en un castillo del mencionado señor. La presentaría como a su hija, alegando que había abandonado la vida religiosa tras haber sido prometida a un conde catalán. En estos 4 años, Brunalda tendría tiempo de aprender las costumbres alemanas y se le daría también toda la información acerca de su nueva familia. Bien, hasta aquí Brunalda. Vamos a hablar ahora de Valentina. Para ella, Rodolfo aún no había decidido nada, pero en cualquier caso habría que buscarle un esposo y hacerla desaparecer como miembro de la casa de Tarsis. En este sentido, oficialmente se decidió que habría fallecido aquella noche en que la peste asoló la casa de Tarsis. Así que, mientras se decidía sobre su futuro, se la haría pasar por hermana o sobrina del caballero de Bolonia, que estaba allí presente, Arnaldo Tíber, el cual tenía los derechos de sucesión de una granja en Saint-Félix de Caramán. Arnaldo debería llevar adelante la producción de la granja y reconstruir el castillo que se encontraba en ruinas,
y también se alojarían en la propiedad de Arnaldo Tíber, el iniciado de Toledo, aquel que acompañó a Noso, y Pedro de Creta, el caballero viudo que sería el jefe de la guarnición o mayordomo. Y bueno, vamos a hablar un poquitín de lo que sucedió con Pedro y Valentina. Los planes de su matrimonio de Valentina, aunque no salieron como se planearon, no modificaron el objetivo de la estrategia. Valentina, que era una joven llena de dones y extremadamente apasionada, se enamoró perdidamente de Pedro de Creta, recordemos, el caballero bizantino que había enviudado de una de las damas de Tarsis. Pedro también se había enamorado, pero el juramento de vengar a su familia asesinada lo inhibía de formalizar otro matrimonio. Pero Pedro accedió al casamiento cuando fue informado acerca de la realidad de los Boleyn y de la situación de la familia, y fue entonces cuando accedió a casarse con Valentina. Y es importante decir aquí que también se le puso al corriente de que su casamiento debía mantenerse en secreto. Bien. La pareja pasó gran parte de su vida recluida en el castillo de San Félix de Caramán, al igual que la de Arnaldo Tíber, sin despertar sospechas en el enemigo sobre su verdadero origen. Contaron con la ayuda para la explotación de la granja de los Nogaret, procedentes de un antiguo linaje occitano. Pedro de Creta y Valentina de Tarsis procrearon 4 hijos, quienes habitaron de por vida en San Félix. Pero fue ya a partir del año 1315 cuando 6 nietos de Pedro y Valentina, junto a otros 10 familiares de Arnaldo Tíber, retornaron a España. Entre ellos iba Enrique Crétez. Este es un antepasado directo del Lito de Tarsis. Y bien, para finalizar este día, vamos a hablar un poquito del conde de Tarsebal, que parece que lo hemos dejado en el olvido y para nada, es un personaje súper importante. Y antes que nada, pues vamos a ubicarnos en el momento de aquella peste que casi exterminó a la casa de Tarsis. Pues un año después de aquello, el rey de Portugal cedió a los de Tarsis el condado. Ahora sí, diremos que el flamante conde Tarsebal repobló la villa de Turdes con 500 familias de Barcelona y asentó una guarnición en la residencia señorial de 300 soldados catalanes. También, al pie de la Sierra Candelaria, donde se encontraba la capilla, mandó construir una pequeña fortaleza compuesta de una torre y una muralla. En adelante, aquel lugar estaría siempre bajo la observación de centinelas del condado, pues ya no habían ni noyos ni brayas que hiciesen guardia en la caverna secreta. Ya para finalizar diremos que 3 años después el conde Tarsebal viajó a Austria y fue él el que contrajo enlace con Brunalda, transformada ya en dama germana. Este matrimonio dio como fruto una prolífica descendencia en hijos e hijas, con lo que hasta cierto punto quedó asegurada la continuidad de la estirpe de Tarsis. Por su parte, el conde Tarsebal
procuró no dejarse llevar por las luchas de intereses sostenidas entre los monarcas de Portugal y Castilla. Y en resumen, el antiguo linaje de Tarsis se perpetuó y se conservó en secreto hasta mediados del siglo XVI. Y aquí termina este día. Bueno, ha sido un día muy ameno. Hemos contado la historia de cómo se va a perpetuar el linaje de Tarsis. Y ya, pues como suele hacer Belicena, en el próximo día ya no continúa hablando de esto. Va a empezar a hablar de reyes. Vamos a ver una nueva dinastía de reyes. En realidad se va a remontar a aquel momento en que fue asesinado Federico II de Hohenstaufen, y va a continuar la historia para ver cómo se sucedieron los hechos hasta llegar a Felipe IV el Hermoso, que recordamos que estaban en la misma línea de pensamiento, tratando de destruir la sinarquía, y que en su momento también nos dijo Belicena que ni siquiera se conocieron. Vivieron en lugares diferentes y en tiempos diferentes. Federico II de Hohenstaufen en Alemania y Felipe IV el Hermoso en Francia. Y ya por último finalizo diciendo que al igual que hacían los cátaros, seamos ajenos al devenir del mundo, a toda esta locura que se está viviendo. Sigamos conectados con lo que realmente nosotros somos, seres espirituales, espíritus encarnados en un cuerpo material. Así que amigos, hasta el próximo día.